Capítulo 24. Petra masajeó suavemente su muñeca, girándola, tratando de deshacerse de la pequeña sensación de dolor que sentía en ella después de lo que había hecho. ¿Y qué había hecho aquella pequeña doncella? Sencillo. Golpeó a la bruja de la avaricia. Y no fue un golpe cualquiera, sino el más fuerte que jamás había lanzado. Fue casi una escena cómica. La propia bruja les había dado permiso a todos para golpearla, si así lo deseaban, después de ver la proyección de la ruta de la avaricia. Y la pequeña Petra no desaprovechó la oportunidad. ¿Cómo te fue? Se levantó de su asiento sin que nadie se diera cuenta, pues todos seguían eufóricos tras haber tenido la oportunidad de golpear de nuevo a Rosual, y caminó con paso decidido, incluso pasando por encima de los asientos, hacia la bruja de la avaricia. Apretó el puño izquierdo con todas sus fuerzas, e incluso sintió que su fuerza se había multiplicado de una forma que jamás imaginó. Cuando finalmente todos notaron lo cerca que había llegado de la bruja, ya era demasiado tarde. Petra ya había asestado un poderoso puñetazo en la cara de la mujer de cabello blanco, un puñetazo lo suficientemente fuerte como para dejar el lado izquierdo de su cara hinchado por el impacto. ¿Se arrepintió de ese acto? No, nunca. Después de todo lo que vio en esa pantalla, no se arrepintió de ningún golpe que le haya dado a Rosual o a la bruja de la codicia en esa situación. De hecho, Petra estaba un poco enfadada porque nadie más se atrevía a hacer lo que ella hizo. Sobre todo porque, comparada con algunos de los demás, no era lo suficientemente fuerte como para causar un daño permanente real, lo cual había sido su deseo personal con ese puñetazo, aunque sabía que era improbable considerando el tipo de regeneración que tenían en ese lugar. Una regeneración comparable a la magia curativa de Félix o la autoridad de Minerva. Pero su ira también podía dirigirse a las mismas personas a las que resentía por no haber atacado a la bruja. Un torbellino de emociones recorrió su mente y su corazón palpitante. Porque desde que llegó a ese teatro, había crecido de maneras completamente inesperadas para alguien tan joven como ella. Por ejemplo, alguien de su tamaño no debería haber tenido el valor de golpear a una bruja en la cara, hacerse amiga de otra, o siquiera gritarle a una Minerva, en este caso. Una niña que se había enfrentado a 3 de los 9 brujos y brujos conocidos en la historia del mundo. Petra Leite se había convertido, en ese teatro, en una chica distinta a la que había sido en el pasado. Antes, Petra era solo una linda niña de un pueblo común. Consciente de su ternura, usaba pequeñas manipulaciones para conseguir lo que quería de los adultos y niños que la rodeaban, y lo hacía con mucha eficacia. Entonces, Natsuki Subaru apareció como su héroe, aunque no aceptaba ser visto así, especialmente cuando se trataba de Rem. Desde entonces, su vida había cambiado gracias a sus acciones y a sus propias decisiones egoístas de seguirlo en un intento por conquistarlo, convirtiéndose en sirvienta de la mansión solo para estar cerca de él, e incluso basando su elección de ropa en sus gustos. Una decisión que, sin saberlo, la metió en una trama mucho más profunda, una que no podía comprender, y que ni siquiera otros, mucho más experimentados y capaces que ella, podían comprender del todo. Y eso nos lleva a la razón de su enojo hacia la mayoría de ellos, especialmente hacia su empleador actual, Rosual. Personas que abandonaron a Subaru, lo insultaron, lo atacaron, lo lastimaron, lo torturaron, lo destrozaron y, peor aún, lo mataron o lo llevaron a la muerte, ya sea por accidente o a propósito, de las formas más gentiles o crueles posibles. Algo que, para una joven enamorada como Petra, era devastador, algo tan terrible que hacía que su corazón doliera de una manera que no dejaba lugar para el perdón, a diferencia de Subaru. Y eso fue algo en lo que pensó profundamente. Qué admirable era realmente Subaru. Sintió un pequeño pinchazo en el cuerpo, como un codazo, que la hizo levantarse de la cama. Dejando a Frederica dormida, la habitación que compartían, a petición de Petra, era casi idéntica a la que tenían en la mansión. Y gracias al increíble trabajo de Sunee-sama, estaba impecable e impecablemente limpia. Pero no tenía tiempo para elogiarla por eso ahora. Lo haría cuando despertara. Frederica y Petra compartían una habitación para fortalecer su espíritu y soportar lo que habían visto, pues lo que se escondía tras el velo de la realidad había sido sorprendentemente macabro y las había marcado para siempre. Petra estaba especialmente agradecida por el apoyo emocional que le brindó la criada mayor, quien la consoló de todas las maneras posibles mientras lidiaba con su propio dolor al presenciar escenas tan grotescas. Incluso se permitían hablar de asuntos triviales durante los descansos para recuperarse, una forma de recuperar la normalidad. Tomaban té juntos y charlaban sobre temas diversos.
A veces se unían otros, como Rem, Emilia e incluso otros candidatos, y en una ocasión incluso invitaron a los pequeños Tifón y Sekhmet, compartiendo los pequeños bocadillos que recibían. Puede haber sido preocupante cómo estos momentos de escape se volvieron más frecuentes a medida que las cosas empeoraban, pero esa fue precisamente la razón por la que necesitaban reconstruir sus mentes y lidiar con las dificultades que aparecieron. Volviendo al motivo por el que se había despertado, a pesar de estar lista para dormir, fue ese pequeño pinchazo lo que le hizo sentir una sensación extraña, como si alguien la estuviera llamando para hacer algo. En este teatro algo así era extraño. Nunca había sentido semejante llamado antes. Petra caminó lentamente hacia la puerta, todavía sintiendo un leve dolor en el puño por el golpe que le había propinado a la bruja. El dolor la llenó de orgullo por ser la única lo suficientemente valiente o audaz para actuar cuando surgió la oportunidad. Salió al amplio pasillo. Un lado conducía al área de descanso. El otro era un pasillo aparentemente interminable que, por mucho que se esforzaran, nadie llegaba al final, pues allí estaba la habitación de Alpa. Y el empujón la impulsó a ir en esa dirección. Aunque muchos lo habían intentado y habían fallado antes, una vez Shaula intentó correr todo el camino y terminó siendo arrojada hacia atrás, golpeando accidentalmente con la cabeza a Julius, dejándolo inconsciente por el impacto. Petra comenzó a caminar de esa manera. Pasó por las habitaciones de otros miembros de su campamento y de los otros campamentos que estaban allí para observar la vida de Subaru en el teatro. Personas que también cargaban con gran parte de la ira de Petra. Y siguió caminando. Poco a poco, Petra continuó hasta que, sorprendentemente, se encontró en un lugar al que nadie más había llegado jamás. Frente a la puerta de Alpa, frente a ella había una puerta ligeramente rosada, con un letrero escrito en el idioma nativo de Subaru que no podía leer. 5. Que se traducía como: intrusos, fan. Si es papá, puedes entrar. Y tenía un pomo con forma de dragón colorido con una sonrisa alegre y ojos amenazantes. Incapaz de leer las palabras, tocó el pomo y lo giró, abriendo la puerta y entrando en la habitación de Alpa. Esperaba encontrar un lugar oscuro o al menos un poco espeluznante. Pero no lo encontró, en cambio, era una habitación extremadamente extraña para una joven de otro mundo. Extremadamente colorida, diversa, llena de cosas demasiado raras para que ella las comprendiera, a pesar de haberlas vislumbrado brevemente a través de las visiones de Subaru de su mundo, como atisbos de la habitación de Aldebarán, quien también provenía de su mundo, y de las explicaciones de Beatrice cuando se encontraba en uno de sus momentos más humildes, dispuesta a compartir las historias que Subaru le contaba casi exclusivamente a ella. Era un lugar realmente extraño. Por ejemplo, la cama. Tenía un diseño extraño, alargada y de colores llamativos, y encima había una hamaca, en la que Alpa yacía, sosteniendo uno de los mangas del mundo de Subaru. Petra estaba en la puerta, mirándola con curiosidad. ¿Puedes entrar, Petra-chan? No te quedes ahí parada, por favor. Disculpe. Manteniendo un tono cortés, haciendo una reverencia y manteniendo la compostura que le habían enseñado durante su entrenamiento con Frederica, Petra entró y cerró la puerta tras ella, permitiéndose entrar en ese extraño lugar y echar un vistazo. Notó estanterías con otros libros de cuentos del mundo de Subaru. Su mirada recorrió toda la estructura de la habitación. Extraña, extravagante, brillante. No tan atractiva para alguien que no estuviera interesado en ese tipo de cosas, pero tampoco repelía a quienes estuvieran dispuestos a ver. ¿Qué es esto? Una cama con forma de coche de carreras. ¿Qué es una cama de carrera? Una cama diseñada para parecerse a un coche específicamente diseñado para carreras de alta velocidad, ya sea en competición o en servicio, o simplemente para quienes disfrutan de la velocidad. ¿En serio? Prefiero los coches rojos. El rojo siempre destaca mucho, ¿no crees? Al menos, creo que lo hace cuando está rodeado de otros colores. Y estoy bastante seguro porque tus ojos se posaron directamente en mi cama en cuanto viste su extraña forma y color, ¿verdad? Petra simplemente permaneció en silencio y asintió ante sus palabras. Aunque no entendía del todo los divagues de la bruja, al menos podía intentar captar algunas referencias al mundo de Subaru basándose en las palabras de su extraña anfitriona. Y entonces se fijó en la hamaca. ¿Para qué tener una cama si vas a dormir en una hamaca, Alpa-chan? La cama es una medida de seguridad. Personalmente, prefiero dormir en una hamaca. Me parece más cómoda. Más interesante. Incluso puedo columpiarme si quiero. Pero puse una cama debajo para garantizar mi seguridad.
Si me duermo profundamente, me doy la vuelta y me caigo, caeré en una cama cómoda en lugar del suelo duro. De verdad que lo odio. La verdad es que una vez me caí de la hamaca y me di contra el suelo, lo odié tanto que me traumatizó. ¿Te traumatizaste por una caída? Oye. No me culpes. Soy físicamente frágil y odio caerme de lugares altos y lastimarme al chocar con suelo duro. Lo evitaré lo más posible. Así soy. Por eso incluso puse un colchón doble y un montón de almohadas ahí abajo para que cualquier caída sea lo más suave y segura posible. Ella explicó en un tono cómicamente dramático al hablar de su mayor trauma relacionado con la caída. Alpa cerró su pequeño libro. Dando vueltas en la hamaca, se dejó caer en la cama, incorporándose un momento, luego giró y dejó caer las piernas por el borde antes de poner los pies en el suelo y levantarse. Dejó el libro en la cama acolchada con varias almohadas para mayor comodidad. La bruja del tiempo caminó hacia un estante y chasqueó los dedos, haciéndolo más bajo como si el piso mismo lo absorbiera, y colocó el manga en su colección, formando una imagen. ¿Qué libro es ese? Es de la tierra de Subaru-sama, ¿verdad? Sí, sí. Petra-chan. Incluso las actualizo semanalmente usando mis poderes y un libro mío bastante especial. Solo por diversión, ¿sabes? Disfruto mucho las historias de su tierra y no puedo evitar entretenerme con ellas. Por suerte, como algunas se invocan antes y otras después, puedo tenerlas todas actualizadas e incluso completadas. ¿Te refieres a las versiones de Subaru-sama? ¿Algunas pueden venir de sus mundos antes o después? Exactamente. ¡Qué rápido piensas! Felicitaciones, Petra-chan. Envidio tu rapidez de aprendizaje, que te permite destacar tanto. En serio, no hay nada mejor que aprender rápido y disfrutar del resto del tiempo descansando. Lamentablemente, probablemente no podrás leer los libros e historias que tengo aquí, porque los traje en el idioma nativo del mundo de Subaru. Así que tendría que enseñártelo primero, y creo que te gustaría, ¿verdad? Quizás incluso puedas conectar más profundamente con él de una manera que a otros aún les cuesta. ¿Harías eso por mí, Alpa-chan? Urk. Abrumada por la emoción al escuchar tal posibilidad, Petra corrió y agarró las manos de Alpa, sacudiéndolas un par de veces en agradecimiento, tomando a la bruja del tiempo con la guardia baja y haciéndola emitir un sonido ahogado de disgusto. Dije que podría hacerlo o no. Es mi decisión. Aunque intentes convencerme, muchas gracias, Alpa-chan. Estoy en uno de esos eventos en los que tengo que hacerlo ahora, maldita sea. Ella gritó furiosamente, ahora luciendo cómicos dientes parecidos a los de un tiburón. Petra permaneció imperturbable, con su sonrisa brillante y alegre. Ese instante fue suficiente para destruir por completo cualquier posibilidad de que la bruja creara una atmósfera oscura o sombría. Alpa gimió de frustración, apretando los dientes. «Qué frustrante», murmuró inaudiblemente a la chica frente a ella. ¿De qué se trata la historia que estabas leyendo antes? One Piece. Trata sobre un chico con el poder de estirar su cuerpo como si fuera goma. Navega por su mundo, que, sorprendentemente para ti, está hecho de más del 90% de agua. Con pedazos de tierra, islas e incluso países enteros en medio de este vasto océano. Como dije, el chico, Luffy, quiere encontrar el mayor tesoro del mundo llegando a la última isla y convirtiéndose en el rey pirata. Pero en serio, a veces el ritmo me descoloca, ¿sabes? Como cuando hay una escena seria y de repente corta a un chiste tonto que se repite. Al mismo tiempo, hay tantos misterios sin resolver a lo largo de toda la historia que simplemente no puedo parar. ¿Ya perdiste el interés? No. Solo me distraje. Parecías muy emocionado hablando de esa historia y pensé, nunca te había visto sonreír así. Alpa parpadeó, sorprendida al darse cuenta de que había estado sonriendo. Suspirando con resignación, la chica de cabello blanco dejó escapar otro gemido ahogado de frustración. ¿Cómo es que la pequeña Petra Leite parece tener el control total de nuestra conversación ahora mismo? Eso destroza mi orgullo absurdamente grande y el aura opresiva que he intentado construir y mantener todo este tiempo. Y es decepcionante porque es mi culpa que me manipulen así, aunque parezca que ni siquiera lo intentas. Me están criticando o elogiando duramente en este caso. Porque el tono de Alpa-chan suena amenazante, como si intentara aplastarme. ¿Qué te dio esa impresión? Bueno, está bien, no me mires con esa mirada crítica. Alpa levantó las manos en señal de rendición ante los ojos entrecerrados de la chica vestida con un lindo pijama, lo que la hacía parecer todo menos amenazante.
Quizás estoy pensando en intimidarte con mi poder abrumador, para ponerte en una posición en la que no puedas hablar de nada de lo que muestre o diga en mi sala de cine privada. Una amenaza velada, pero directa. Todo para justificar que me estás obligando a hacer algo que al principio solo te ofrecí en broma. Y eso es mi generosidad. En otros casos, sería un puñetazo en la cara y un billete de ida a la dimensión de los conejos. Realmente eres una persona muy mezquina, ¿no? Petra, decepcionada pero no del todo convencida, meneó la cabeza. La pequeña criada no parecía creer las palabras de la bruja. Y eso nuevamente pareció irritar a Alpa. No ser lo suficientemente intimidante como para hacer que la criada temblara de miedo fue un golpe para su ego, especialmente porque no le gustaba lo cercanas que se estaban volviendo. Se quedaron mirándose fijamente durante unos instantes. ¿Por qué me llamaste aquí? Tienes una percepción muy aguda, y te das cuenta de que fue mi llamada directa la que te trajo aquí. Pensé que si no venías por voluntad propia, tendría que traerte yo. Como si secuestrarnos y ponernos en situaciones contra nuestra voluntad no fuera suficiente, aún así desperdiciarías tu dignidad y me arrastrarías hasta aquí sin siquiera darme opción. Al menos podrías ser más educado al hablar con nosotros y pedirnos que hagamos algo en lugar de obligarnos como si no tuviéramos libre albedrío, ¿sabes? ¿Libre albedrío? Si todos tuvieran opción, habrían huido con el rabo entre las piernas en cuanto presenciaron la primera muerte de Subaru, y jamás habrían aprendido nada más sobre su vida. Lo cierto es que, conociéndolos a todos, la mayoría de las veces elegirían el camino cobarde y egoísta de ignorar una realidad que ya se desarrollaba, justo delante de ustedes. Y no intenten mentir. Cuando vemos a alguien a quien amamos sufrir tanto, tendemos a querer apartar la mirada, para preservar la bonita imagen que nos hemos creado de él. Lo dijo en un tono más serio y triste, pero también desafiante. Petra no discutió. Admitió que quiso huir en cuanto vio las primeras muertes de Subaru y simplemente volver a su vida normal. Egoísmo, ¿verdad? Admitía abiertamente que las palabras de Alpa describían a la perfección cómo quería actuar. Fingir que todo estaba bien. Eso también la enfureció con la versión de sí misma del comienzo del viaje. ¿Quién habría elegido ese camino simplemente porque no podía soportar la tristeza? ¿Qué te hizo querer hablar conmigo? Puedo percibir la voluntad de ciertas personas dentro de mi teatro. Recopiló información íntima, nada demasiado profundo, no te preocupes, no me interesan los sueños húmedos de nadie ni con quien fantasea. No te preocupes. Tus sueños son inocentes y tiernos, Petra-chan. El peor fue cuando Subaru estaba empapado después de la lluvia y griega. Uf. No. Petra le dio un puñetazo a Alpa en el estómago justo antes de revelar algo particularmente vergonzoso que la haría lamentar profundamente las historias románticas que leyó y sus persistentes y traviesos pensamientos imaginándose con Subaru en lugar de los personajes de esos libros. ¿Pensarías que la bruja del tiempo era físicamente fuerte? Te equivocas. Ese puñetazo, un puñetazo de la ser conocida como Petra, quien hasta entonces había desafiado valientemente las probabilidades, incluso sin temer a las brujas del pecado, demostró la incapacidad de Alpa para resistir. Se encorvó ligeramente, sujetándose el estómago, tratando de recuperar el aliento y enfrentar a su oponente en esta batalla de intimidación, que hasta este punto, parecía más como si Petra tuviera el control de lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque, incluso en su propio dominio, no pudo defenderse de ataques sorpresa como ese. Algo que no había previsto. Ese puñetazo reveló la distancia física entre Petra, una chica sencilla sin ninguna habilidad física especial, y la bruja del tiempo, quien aún intentaba recuperarse, frotándose suavemente el punto donde había sido golpeada. Esto irritó profundamente a la pequeña bruja, recordándole tan humillante debilidad. No vuelvas a hacer eso, y no fisgonees en lo que no deberías. Alpa-chan, te ganarás fama de fisgón y pervertido si sigues espiando así la mente de la gente. También deberías tener cuidado con lo que revelas. Saber cosas así podría hacerte ganar 1 o 2 puñetazos de alguien menos paciente que yo. No quiero ni imaginar lo que Ramne-sama te haría. Si lo intentara, estaría probando suerte contra el poder que tengo en mis dominios. Ya he hecho prisioneras a la Santa de la Espada y a la Bruja de la Envidia. Aunque tuviera sus cuernos, ganaría sin problema, porque lo que me falta en habilidad física lo compenso con fuerza bruta. El tiempo no es un problema para mí, ni tampoco mis enemigos. Lo único que me falta es motivación, fuerza de voluntad y deshacerme de este dolor de espalda. Es igualito al de Tobey Maguire. Alpa dijo mientras se golpeaba la espalda unas cuantas veces, tratando de enderezarse.
Petra seguía confundida con las referencias de Alpa, aunque intentaba comprenderlas para identificarse mejor con Subaru, Al y Beatrice. Aún así, se concentró en la esencia de sus palabras. Cómo la bruja del tiempo fue lo suficientemente poderosa para enfrentarse a seres a los que Petra ni siquiera podía soñar con enfrentarse, y aún así ganar. Afirmó también cómo dentro del teatro esa ventaja era absoluta. Volviendo al motivo por el que te traje aquí. Te traje simplemente por la ira que sientes ahora mismo, Petra-chan. Parece que has pasado de ser una niña dulce y compasiva a alguien que se enoja mucho cuando critica duramente a quienes te rodean, incluso a tus seres queridos, ¿verdad? No es que me parezca mal. Al contrario, apruebo profundamente tu forma de pensar y actuar con firmeza contra quienes te hacen daño y a tus seres queridos. Lo que me lleva a querer escuchar de tu propia boca qué alimenta tu ira y cómo la estás manejando. Entonces, ¿quieres hablar y decirme qué hay en tu corazón? Puedes abrirte a la linda Alpa-chan. Alpa declaró abiertamente sus verdaderas intenciones, sin ocultar nada. Petra, a su vez, permaneció en silencio unos instantes. Estoy muy enfadado. No, enfadarme no es suficiente. Siento una rabia que ni siquiera puedo explicar con sentido, o al menos no con palabras. Porque creo que sería difícil encontrar alguna que la exprese plenamente. Siempre pensé que Subaru era un poco consentido. Imprudente, alegre. Aunque tenía buenas intenciones, siempre se le daba fatal comprender los sentimientos de los demás. Y nunca se abrió a nosotros. Pero ahora. Subaru tiene algunos problemas. No, tiene muchos problemas. Problemas que no podemos solucionar solos. E incluso juntos, no sabemos si podríamos. No, repito, sé que no podemos solucionarlo todo. Sobre todo, no lo más importante. ¿Qué podría ser? Subaru es demasiado bueno. Tan bueno que da miedo. Que lo mataran y torturaran los de nuestro grupo, me da escalofríos y ganas de vomitar. Y él, simplemente los perdonó. Siempre lo perdona todo sin importarle. Creo que a los únicos que no ha perdonado es al culto de la bruja. Quizás porque lastimaron a quienes amaba en lugar de solo a él, ¿no crees? ¿Te diste cuenta de que eso suele ser lo que define a quien perdona o no la mayoría de las veces? Beatrice lo abandonó para que muriera por la maldición de Meili. Perdonable, porque no tenía un contrato que la obligara a preocuparse por él ni por los demás. Ren y Ran lo torturaron y lo mataron. Fácilmente perdonable, porque le tomaron la mano mientras dormía y tenía pesadillas. Los candidatos lo abandonaron a él y a los demás a su suerte. Él los perdona, porque no mataron a nadie directamente. Y Pug lo congela y lo mata solo porque murió su hija. Perdonable, porque estaba cumpliendo un contrato y Subaru cree que fue su culpa. Las palabras, dichas con inmenso veneno, tomaron a Petra con la guardia baja. No esperaba algo así. Pero Petra no estaba en desacuerdo. Era la realidad de la situación. Subaru perdonaba a todos los que le hacían daño siempre que encontrara una buena razón, o al menos una pequeña. Sin guardar rencor, sin buscar venganza ni querer que pagaran por ello. Pero a quienes lastimaban a alguien que le importaba, los mataría o contribuiría a su muerte. Betelgeuse y Elsa fueron claros ejemplos de ello, como lo serían otros en el futuro. Deseo que aprendiera a guardar rencor también a las personas que ama. Tiene sentido, Petra-chan. Incluso me da dolor de cabeza pensar en la facilidad con la que deja ir la ira y el odio en nombre del perdón y la paciencia. Debería ser inspirador, pero termina siendo un círculo vicioso donde cree que hace lo correcto al perdonar a los demás, pero en realidad se está haciendo daño a sí mismo de la peor manera posible. También pienso que hay cosas que no se deben perdonar ni olvidar. Pero también pareces dispuesto a dar segundas oportunidades. Como con Meili, Ram. Pero no con Rosual. No es que esté en desacuerdo con guardarle rencor a ese payaso. Honestamente, es un caso único incluso para Subaru. Porque aunque ha lastimado a todos sus seres queridos, sigue siendo una pieza tan importante e indispensable que Subaru no puede permitir que lo encierren o lo maten. Su supervivencia solo dura hasta que se agote su utilidad, y eso solo ocurre cuando Emilia se convierte en reina o consigue la sangre del dragón divino para descongelar a los elfos del bosque Elior. Hablando de Rosual, Petra frunció el ceño. También lo consideraba un caso especial, porque aunque todos sabían lo monstruoso que era ese hombre, aún lo necesitaban. Y no sabía qué desearle, al menos no hasta que se cumplieran los objetivos de Emilia y Subaru. Pero sabía que quería que sufriera de alguna manera para pagar por el daño que había causado a tantos durante tantos años. Ese momento también la hizo reflexionar sobre algo.
Un deseo particularmente egoísta que no podía ignorar. Me encanta Subaru. Me encanta lo increíble que es y lo amable que puede ser. Pero también lo talentoso que es. Y me encanta que nuestro Subaru haya logrado evitar los caminos que podrían haberlo convertido en una mala persona, aunque desee, aunque sea por un instante, que Ren hubiera aceptado su mano y hubiera vivido lejos de aquí, durante años y años, y hubiera sido feliz, en paz. Me encanta su corazón. Pero hay algo que no me gusta. Su amabilidad. Su falta de amor propio. Su evidente baja autoestima, que hace que incluso un simple cumplido le resulte demasiado difícil de aceptar. Sí, lo sé. Adoro sus virtudes y también odio las negativas. No es que me atraiga igual que a ti, amiguito, pero entiendo tanto la admiración como la frustración que conlleva preocuparse por él. Las dos chicas hablaron abiertamente sobre esos sentimientos, todavía sonriéndose la una a la otra. ¿Y planeas intentar ganarte su corazón? No quiero dejar de amarlo. Pero también me da miedo que, algún día tenga que aceptar que no me corresponda como quiero. Ojalá pudiera decir que las personas que Subaru ama son increíbles, porque sé que lo son, pero ya lo han lastimado de tantas maneras. Así que lo amar, le desearé suerte y lo ayudaré a ser feliz, incluso si no recibo el amor que deseo a cambio. Sentimientos puros, creo en eso. Para tu sorpresa, no eres la primera en este teatro en llegar a esa conclusión. Un tal pequeño león dorado podría venir a visitarte para hablar de ello algún día. No, eso no importa por ahora. Lo que importa es tu determinación. Aceptar que quizá no puedas tenerlo, pero aún así desear que sea feliz. Eso es algo que cualquiera puede entender, y es una de las mejores formas de amor que existen. Pero siempre te sugiero que no pierdas la esperanza de ser correspondido, Petra-chan. ¿Por qué? Petra parecía confundida mientras las palabras de Alpa parecían animarla a perseguir el amor del chico de cabello negro. La bruja del tiempo se acercó a la niña y le dio una pequeña palmadita en la cabeza. A veces, el amor nos da la fuerza justa para hacer lo imposible. Siempre y cuando, claro, se mantenga puro y se centre tanto en tu felicidad como en la de quien estás dispuesto a sacrificar la tuya. Siempre y cuando no sacrifiques tu cordura, no lastimes a quien quieres hacer feliz y lo des todo para encontrar la manera de ser feliz tú también. Vivir para hacer felices a quienes amamos, y aún así encontrar la manera de ser felices nosotros mismos. Exactamente. Usa tu ira y tu furia para juzgar a quienes crees que lo merecen, ya que Subaru no haría algo así ni aunque su vida dependiera de ello, incluso cuando literalmente dependa, y ayúdalo a ser feliz como puedas. Ahora, puedes irte. Necesitarás descansar bien para los próximos arcos y eventos, o no tendré buenas reacciones de tu parte. Adiós. ¡Ie! Petra gritó mientras todo ocurría. Ella fue levantada en el aire por algún tipo de fuerza invisible mientras Alpa la saludaba dulcemente mientras ella flotaba hacia arriba. La pequeña criada entonces salió volando por la puerta abierta. Petra voló a gran velocidad, girando por el aire, antes de estrellarse contra el suelo, justo enfrente de la puerta de su dormitorio, boca abajo con su ropa toda arrugada, su pijama casi cayéndose para revelar su ropa interior, si sus piernas no hubieran aterrizado con sus pies al lado de su cabeza. Así fue como Petra, al visitar la habitación de Alpa, fue expulsada de la manera más educada posible por la bruja del tiempo. La necesidad de golpear a otra bruja burbujeaba dentro de la chica, esos eran sus recuerdos, ira. No es solo un sentimiento. No es un grito, sino el silencio que lo precede. El momento en que el aire se vuelve pesado, en que el cuerpo se tensa, en que el alma se quiebra por dentro como un cristal bajo presión. La ira es el calor que supe sin previo aviso, el temblor que se inicia en los dedos, la mirada que hiere ante cualquier palabra. Es fácil llamarlo villano. Pero ante todo, es humano. El reflejo crudo, urgente e indómito de lo que ha sido herido. Nacido de la frustración, de la injusticia, del dolor que no tuvo espacio para respirar, y del grito de alguien que fue ignorado, del puñetazo no lanzado, de la respuesta tragada. Hace calor, pero también frío. Está la rabia que explota en segundos, y la que se pudre lentamente en el pecho, esperando el momento oportuno para extenderse al mundo que la rodea. Está la que destruye como un rayo, la que construye muros, y la que mata poco a poco. Pero dentro de ella yace una verdad incómoda, el deseo de ser escuchado. Dolor incomprendido, amor herido, miedo disimulado. A menudo, es el último recurso de alguien silenciado, herido, tan hundido que ya no pudo soportarlo más. Y por eso, la ira no es debilidad. De hecho, podría ser una fuerza mal dirigida.
Puede ser salvaje y desenfrenada, como una llama viva que, si se usa sabiamente, puede iluminar y proteger, pero si no se controla, puede quemarlo todo, incluso a quien la porta. La rabia quiere justicia, pero sin equilibrio puede convertirse en venganza. Al final, la rabia es como una puerta. Podemos atravesarla y encontrar la ruina, o podemos enfrentarla y, con esfuerzo, transformarla en valentía. Con palabras como esas describiendo tales sentimientos, decir que Petra estaba enojada no describiría exactamente lo que la pequeña doncella sentía por dentro. Su corazón latía con fuerza de rabia. Y se dirigía a tantas personas diferentes, pero eso no contribuía a extenderla ni a disminuirla. De hecho, parecía que solo la empeoraba. El culto de la bruja ya era un grupo odiado, incluso despreciado, por la chica, igual que todos los que conocía. Eso era normal. Eran un grupo que hacía cosas horribles a la gente. Betelgeuse, no Gurese, sabía exactamente a quién odiaba y a quién perdonaría. Él la habría matado, habría masacrado a la gente de su aldea, y era responsable de la muerte de Rem y del inmenso dolor causado a Subaru, el chico que amaba. Regulus Corneas, Liebaten Kaitos, Royal Pard, Capella Emerada Lugunica y Sirius Romanee Conti, de quienes todos sospechaban que eran la fortuna. Seres que causaron inmenso caos, destrucción y muerte, todos impulsados por sus objetivos y deseos personales a través de sus evangelios, versiones menores del libro de Rosual y del original perteneciente a Echidna, la bruja de la avaricia. Habían hecho tantas cosas terribles en la exhibición que Petra había presenciado, que decir que eran las personas más odiadas en el corazón de la niña sería un hecho innegable, confirmado por la furia explosiva que ardía dentro de su pecho. Y más que nada, deseaba tener los poderes del santo de la espada, o del dragón divino, o incluso de las brujas, para poder devolverles todo el dolor que sentía a cada uno de ellos. Un deseo repulsivo de justicia vengativa contra esos seres opresivos y monstruosos que seguían lastimando a quien ella amaba. Así que imagina cómo se sintió cuando supo que Subaru había desaparecido, secuestrado por el culto de la bruja. Secuestrado por Pandora. Y ahora necesitaban la ayuda de Meili para llegar a la torre de vigilancia de las Pléyades y encontrar los libros de Subaru en caso de que sus recuerdos fueran borrados. Petra también sentía enojo hacia la gente de los campos. ¿Por qué? Porque una vez más, habían fallado en proteger a Subaru, no habían logrado evitar que saliera herido o muriera. Su trabajo era evitarlo, pero no lo hicieron. Y Petra también se culpó por ese fracaso, aunque ni siquiera había estado allí para evitarlo. Pero eso no detuvo la rabia que la embargaba, la furia casi irracional, el latido palpitante de una doncella enamorada que enfrenta la tormenta de tantos desastres inminentes que podrían haberse evitado. Y por eso ella estaba aquí también, todos estaban preparando el carruaje. Emilia, Beatrice, Reinar, Alibel y Zarestia, ahora con ella y Meili uniéndose para preparar el viaje. Y Petra se uniría a ellos. Porque después de conquistar la torre, lo que ahora podían hacer gracias a Subaru, todos comenzarían la búsqueda del chico de cabello negro a través del país. Algo que nadie podía impedirle hacer. Porque todos allí sabían lo fuerte que latía el corazón de aquella pequeña niña por el caballero de ojos aterradores y cabello oscuro, y por eso, ninguno de ellos tuvo la fuerza para detenerla cuando decidió seguirlos para ayudar a Subaru con lo que necesitara. Petra Eleite se uniría a la batalla por Subaru. Incluso aunque ella fuera solo una niña pequeña, una simple sirvienta, sin muchas habilidades en comparación con las demás que la rodeaban. Subaru, espero que estés bien. Ella deseaba con todo su corazón, impulsada por la fuerza de aquellos sentimientos abrumadores, ayudar a quien amaba. Segundo día después de Priestella, se despertó parpadeando unas cuantas veces. Sus párpados estaban pesados por el cansancio, pero aún así, parpadeaba, lentamente al principio, luego más rápido a medida que sus ojos se acostumbraban. Al final consiguió mantenerlos abiertos, parpadeando solo ocasionalmente. Miró hacia arriba, al techo. Una repentina ola de nostalgia lo golpeó, aunque no reconoció el techo que estaba mirando. Yo, no reconozco este techo, fue lo primero que atinó a decir. Pero era extraño. No reconoció del todo la voz, aunque sabía que era la suya. Como por instinto se levantó. Sentado. Su espalda estaba ligeramente encorvada hacia adelante. Sus ojos recorrieron las cubiertas blancas, casi transparentes. Suave, mientras sus manos los rozaban, proporcionándole una sensación reconfortante. Al mirar a su alrededor, sus ojos se sintieron atraídos por la fuente de luz de la habitación, una ventana, y vio el viento agitando suavemente las cortinas transparentes. La luz del sol le daba a las cortinas ondeantes un hermoso brillo.
Respiró profundamente y se sintió un poco a gusto. Entonces sus ojos se posaron en una figura en la habitación. Una mujer. Cabello largo y rubio, ojos azul oscuro. Llevaba un vestido blanco largo y limpio. Él notó su mirada. Ella lo miraba directamente. Y curiosamente, él no se sintió incómodo por su mirada. Fue una sensación extraña. Aunque su mirada era un poco fría, no parecía dirigida a él. Había algo reconfortante en ello, como la mirada de alguien que siente lástima o afecto. Buenos días, Guest-sama. Antes de que pudiera terminar su frase, la mujer habló, interrumpiéndolo suavemente con una reverencia cortés y cuidadosa. Ambos se quedaron en silencio, mirándose fijamente por un momento. Su mirada lo puso nervioso. Me alegra verte despierto. Ahora, con tu permiso, me despido. Debo informar a mi esposo y al amo de mi esposo. Con tu permiso. Con otra reverencia respetuosa, se giró hacia las puertas dobles de la habitación y se fue. Ahora solo en la habitación, estaba confundido. Girando su cuerpo hacia el borde de la gran cama, una cama hecha para dos, con él acostado en el centro, salió. Sus pies tocaron el suelo. Una alfombra suave y reconfortante, cálida bajo sus pies, que ni siquiera había notado que estaban fríos. Con algo de esfuerzo se puso de pie. Al principio sus piernas cedieron un poco. Pero usando su recién adquirida fuerza, logró mantenerse en pie. Sus piernas temblaron un poco cuando dio el primer paso hacia adelante. Luego otro. Otro. Y otro. Poco a poco, sus piernas se fueron fortaleciendo. Y finalmente, se encontró caminando sobre la alfombra y llegando a las baldosas del piso. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando el suelo frío tocó su piel. El escalofrío le hizo tambalearse ligeramente. Como si estuviera experimentando sus primeros pasos, su primera sensación de frío. Todavía en pie, continuó caminando por un rato. Avanzando, explorando la habitación. Era un dormitorio grande y cuadrado con una ventana-balcón en el lado derecho por donde entraba la luz del sol y el viento soplaba a través de las cortinas. Finalmente, llegó a un espejo que estaba sobre un escritorio. Cuando echó un primer vistazo, se sobresaltó un poco por lo que tenía delante. Cabello oscuro y despeinado, ojos oscuros penetrantes y aterradores, piel pálida. Y un pijama blanco con rayas azules. Se quedó mirando ese reflejo, movió un brazo, y el reflejo hizo lo mismo. Se llevó la mano a la cara, y el reflejo imitó el movimiento. Aclarando sus dudas y confirmando sus teorías. Esa fue su reflexión. Esa persona en el espejo era su reflejo. Esa era su apariencia. El cabello oscuro, la mirada cautivadora, la piel pálida. Lo dejó sorprendido. ¿Estás despierto? Sus palabras se perdieron una vez más cuando una nueva voz resonó en la habitación, haciéndole girar hacia la puerta del dormitorio ahora abierta. La misma mujer de antes estaba de pie en la entrada, observándolo. Pero junto a ella había una nueva figura, otra mujer, más baja que la primera. Cabello platino y ojos azul océano. Un vestido blanco corto, casi transparente. Su presencia irradiaba un aura tranquila y encantadora que lo hacía sentir extraño. Demasiado extraño. Veo que estás despierto y te mueves. ¡Qué bien! Parece que, a pesar del tiempo que pasaste inconsciente e inmóvil, tus piernas se adaptaron con normalidad. Me alegro. Me preocupaba que estuvieras demasiado incapacitado para moverte al despertar. Por suerte, estás bien. Un gran alivio. Sus palabras salieron en un tono alegre. Lo hizo sentir aún más extraño, aunque no de un modo que pudiera identificar como bueno o malo. Seguramente tienes muchas preguntas. Lo entiendo, es natural. Ahora, por favor, si me lo permites, me gustaría que me siguieras, si te sientes bien, claro. Pero no importa si no es así. Podemos esperar a que te sientas mejor, aunque sería preferible hacerlo ahora. Solo asintiendo, caminó hacia la mujer de cabello platino, cuya leve sonrisa se ensanchó cuando se acercó a ella, mientras que la otra mujer permaneció impasible ante su decisión de seguirlo en lugar de regresar a la cama. Dio un giro de 180 grados. La mujer rubia se hizo a un lado para dejar paso. La mujer de cabello platino tomó la delantera, con el chico siguiéndola, un poco nervioso. Se formó una línea ligeramente inconexa. La mujer de cabello platino al frente, el chico de cabello oscuro en el medio y la mujer alta y rubia detrás de ambos. Llegaron a una bifurcación en el largo pasillo. Girando a la derecha, continuaron. Sin hablar. La mirada del chico moreno vagó por el pasillo mientras caminaban durante varios minutos. Vio ventanas, adornos, jarrones con hermosas plantas.
Cuanto más se alargaba el pasillo, más nervioso se ponía. No te preocupes tanto. Sé que debes estar nervioso, confundido. Como dije antes, tu inquietud es comprensible. Es natural que tememos lo que no entendemos. Pero no te preocupes, te guiaré, y otros también, para que aprendas todo lo que necesitas saber sobre ti y el mundo. Su mirada se giró para encontrarse con la de él, sus ojos azul océano se encontraron con los de él. Sus palabras de alguna manera lo consolaron de una manera extraña. Quiero preguntar algo. Por supuesto, cuando él habló con nerviosismo, ella se detuvo y se giró para mirarlo. El gesto era encantador, casi hipnótico para cualquiera que la observara. Pero él no sintió nada. ¿Cómo me llamo? Fue una pregunta crucial. Porque desde que abrió los ojos, no supo la respuesta a la pregunta que resonaba en su cabeza. Y cuando él le preguntó, su sonrisa se hizo aún más grande. Esa pregunta era de esperar. Era inevitable que la hicieras tarde o temprano. Sí. Así como esperaba esa pregunta, también esperaba otras como: ¿o quién eres? ¿Dónde estoy? Y más, incluso una docena de preguntas si fuera necesario para descubrir todo lo que no sabes. Responderé a cualquier duda que tengas. Se acercó al chico, que permanecía inmóvil. Entonces, con un movimiento rápido y delicado, tomó su mano izquierda con delicadeza. Entrelazando los dedos de la derecha con los de él, su otra mano agarró el dorso de la suya. Te encuentras en la mansión de uno de los arzobispos bajo mi mando, el arzobispo de la avaricia, Regulus Corneas, donde desde hace mucho tiempo solo viven sus esposas. Me llamo Pandora, la bruja de la vanagloria, líder del culto de la bruja. Poseo la autoridad conocida como vanagloria, que me otorgaste en el pasado. ¿Quién eres? Te han llamado de muchas maneras a lo largo de los siglos. Nombres, títulos, apodos. Diferentes formas, pero todas carentes de significado para mí, salvo las que tú deseabas que te llamaran. Porque el mundo importa poco. Con cada nuevo tú, un nuevo nombre. Pero ahora, tu nombre es Natsuki Subaru. Y hace 4 siglos, tenías otro nombre. Hace más de 8 siglos, otro más. Ella habló con entusiasmo, y su agarre se hizo más fuerte con las últimas palabras. Y finalmente obtuvo algunas de las respuestas que quería. Su nombre es Natsuki Subaru. Pero, ¿quién soy yo? Su sonrisa permaneció. Siguieron caminando. Llevado de la mano todo el camino, el chico, Natsuki Subaru, ya no podía soltarse de su pequeño agarre, ni siquiera intentándolo. Caminaron varios minutos más, con la rubia siguiéndolos. Finalmente, se detuvieron frente a un par de puertas nuevas, abiertas por la rubia, que les permitieron entrar. Una biblioteca. Una enorme. En el centro había una mesa perfecta para reuniones o para apilar varios libros. Cerca, un sillón, ligeramente apartado, cerca de una gran ventana, era uno de 3 en fila, separados entre sí. Había estanterías llenas de libros. Muchísimos, algunos apilados, otros tirados por ahí. La mayoría estaban polvorientos, como si el dueño no hubiera usado mucho la habitación, o si la hubiera usado en absoluto. Esa imagen, por alguna razón, le resultó familiar a Subaru. Como si alguna vez hubiera entrado en una biblioteca similar a esta, me preguntaste, ¿quién eres? Imaginé que estarías confundido. La verdad es que tus recuerdos se borraron. De vuelta al punto de partida. Todo lo que una vez supiste de ti mismo se ha ido. No puedo decir que sea bueno, ni que sea malo. Has vuelto a cero. Quizás, una oportunidad. Oportunidad. Ella asintió, soltándole la mano. Se acercó a la mesa y cogió un libro que estaba encima. Se giró, se acercó al chico moreno y se lo ofreció. Él aceptó, sosteniéndolo con ambas manos y examinándolo. Un libro de tapa negra con su título escrito en letras naranjas. Natsuki Subaru, orgullo yo, escribí esto. En cierto modo, sí. Fuiste el autor de ese libro. Tu historia, tus decisiones, tu vida lo moldearon. La vida que viviste. La vida que Natsuki Subaru vivió en su propio viaje. Y no solo hay otros. ¿Confundido? Confundido. Sí, debes estar aún más confundido que antes. Este libro, como los demás, responderá a tus preguntas en el momento oportuno. Sobre quién eras. Pero serás tú quien decida quién eres al final de tu viaje. Y yo estaré ahí para apoyarte durante todo el camino. Y en ese camino, te diré quién soy y qué relación tuvimos. Te ayudaré a recordarlo todo. En sus últimas palabras creyó oír un tono diferente. Más triste, nostálgico, y esperanzador. Como alguien que había perdido algo importante hace mucho, mucho tiempo.
Entonces, yo, pensó en abrir el libro, aunque le incomodaba un poco la portada, pero se detuvo cuando sus manos cerraron el libro, impidiéndole hablar. Ahora no. Primero necesitas descansar y comprender todo lo que aún no sabes. Silpi-san, por favor. Llévalo a comer algo. Después de tanto descanso, debe tener hambre. Quizás necesite recuperar fuerzas cuanto antes. Enseguida, maestro Pandora-sama. Subaru-sama, por favor, sígame. Como le sugerí, le vendría bien recuperar fuerzas. Subaru no dijo nada y devolvió el libro. Porque presentía que, respondiera lo que respondiera, se vería obligado a hacer lo que se le pedía. Que tendría que acatar la petición como si fuera una orden, tanto para él como para la mujer que los seguía. Y sin intercambiar más palabras, la acompañó fuera de la habitación y la siguió por el pasillo, alejándose de la biblioteca. Dentro de la biblioteca, la figura de Pandora sostenía el libro, abrazándolo levemente. Antes de suspirar con tristeza, lo volvió a colocar sobre la mesa, aún sujetando parte del borde. Alcor. Dijo tristemente antes de dejarlo ir. En su mente, pensó en los días de hace más de 800 años, de él. El que la vio. El que le enseñó. El que le regaló todo. El que se sacrificó por todos. El que creó las habilidades que ahora pertenecían a sus arzobispos. El que le fue robado. Y en su mente, había tomado una decisión hacía mucho tiempo. Recuperaría todo y cumpliría la meta que se había fijado hacía más de 8 siglos. Girándose hacia la puerta abierta, recorrió su camino. Su camino para unirse a su amado en esta nueva vida y guiarlo de nuevo a ser quien una vez fue. Curiosidades sobre esta historia. Petra fue la única entre el elenco femenino del teatro que nunca fue aceptada por la silla del alza. Decidí cambiar una decisión anterior. No voy a dividir el arco argumental de Subaru con el culto en una segunda historia. Lo mantendré en la misma, y tendremos 3 historias centrales en este arco argumental, ordenadas de mayor a menor importancia. 1. Subaru y el culto. 2. El grupo de las Pléyades. 3. El grupo en busca de Subaru.